Os doy la bienvenida al Caldero de Teo. Hoy vamos a hablar del trance. El trance, también llamado gnosis en magia del caos, es un estado alterado de conciencia que se usa para recibir informaciones de otros planos, desarrollar rituales, activar sigilos, comunicarse con el astral, sus entes y la mayoría de trabajos mágicos que podamos realizar. Al entrar en estos estados hay distintos niveles de conciencia que podemos explicar de forma científica. Uno de los aparatos con los que podríamos medir estas ondas sería la corona de flujo. Nos indica los hercios que emiten nuestras ondas cerebrales y así podemos saber el estado en el que nos encontramos. Vamos a ver los distintos tipos de estados de onda en los que nos podemos encontrar. Estos estados se clasifican con letras griegas y se miden por ciclos de hercios. Saber las sensaciones que tenemos en estos estados nos ayuda a conocernos, nos facilita el hecho de alterar nuestra conciencia para llegar a los mismos. El estado gamma se da entre 38 y 42 hercios, es el estado de ondas cerebrales más rápido. Este estado está activo cuando sentimos amor universal y nos encontramos en un estado trascendental de conciencia asociado a la iluminación. Sabemos esto por las pruebas que se le han hecho tanto a monjes tibetanos como yogis indios. Llegamos a este estado con las herramientas de trance por excitación. Este estado se suele usar en trabajos mágicos en los que anulamos nuestra conciencia para grabar mensajes a nuestro subconsciente, con el fin de mover energías de otros planos para materializar nuestra voluntad. También se utiliza en meditaciones trascendentales de elevación de conciencia. El estado beta se da entre 12 y 28 hercios. Este estado sería nuestro nivel normal de conciencia, en el que nos encontramos más comúnmente en nuestro día a día. En él podemos encontrar estados normativos de estrés, concentración, pensamiento crítico, toma de decisiones, etc. El estado alfa se da entre 7 y 13 hercios. Este estado se da en momentos de calma, relajación, cuando estamos meditando, soñando despiertos, visualizando, estudiando. Normalmente el estado alfa es el que está más relacionado con la evidencia, el uso de las claris, el contacto con otros planos, la hipnosis, etc. El estado zeta se da entre 4 y 7 hercios. Este estado implica aún más relajación que el anterior y menos estado de conciencia. Por este estado solemos pasar cada día justo antes y después de dormir. Es un estado liminal muy interesante a la hora de practicar algunos trabajos mágicos, como por ejemplo la repetición de mantras dirigido a cambiar rasgos de personalidad. Aunque es difícil trabajar mágicamente en este estado, ya que el grado de conciencia es muy bajo. Estamos entre el grado de conciencia y el de inconsciencia. Este estado también se relaciona con los sueños lúcidos, los viajes astrales, en los que somos conscientes, pero sabemos que no estamos percibiendo el mundo físico. Estado delta, de 1 a 3 hercios. Este estado está relacionado con el sueño profundo y no lo vamos a incluir en el estado de trance, aunque es interesante porque está relacionado con la regeneración y curación de nuestro ser. Habiendo hablado de las ondas y de los hercios de nuestros estados mentales, vamos a pasar a la clasificación de los estados de trance. Las clasificaciones que me parecen más funcionales a la hora de describir los estados de trance son dos. Por una parte, la diferencia entre el trance voluntario y el involuntario, que como su nombre indica, depende de si nos inducimos conscientemente al trance o llegamos al mismo de forma involuntaria. Y sí, me refiero a que entramos en estados alterados de conciencia en diferentes ocasiones de nuestro día sin saberlo. Pero cuando los identificamos, podemos usar estos estados a nuestro favor y para nuestros trabajos mágicos. La forma de clasificar el trance hace referencia a las herramientas y estados que consigues. Así pues, dividimos el trance por excitación y el trance por inhibición. Como los nombres indican, el trance por excitación viene dado por la sobreestimulación de los sentidos y el trance por inhibición se da por la anulación de los mismos. Tanto la inhibición como la excitación de los sentidos tiene el objetivo de anular nuestro yo consciente a fin de poder trabajar y hacer cambios en nuestro yo inconsciente
Y por otra parte, también tiene como objetivo entrar en un estado alterado en el que podamos comunicarnos o recibir informaciones de ese otro lado. Sabiendo estas formas de clasificar los estados de trance, vamos a poner unos ejemplos en los que explicaremos a qué clasificaciones hacen referencia. Uno de los trances más documentados que hay es el trance por conducción. Este trance se clasifica en un estado alfa de conciencia en el que llegamos cuando estamos conduciendo durante mucho rato, entramos en un estado de relajación y de hipnotismo. Entonces, también podemos clasificarlo como un trance involuntario, ya que normalmente el hecho de conducir tiene un objetivo de desplazamiento y no de trabajo mágico. También lo clasificamos como un trance por inhibición, porque nos relajamos y entramos en una especie de trance hipnótico o de piloto automático. En este estado podemos recibir fácilmente información de planos y seres no físicos. Y esta es la explicación de la mayoría de encuentros con ovnis en el que el contactado empieza la historia conduciendo. También explica las historias típicas de la mujer de la curva y las apariciones fantasmagóricas. Solo tenemos que ver la multitud de encuentros paranormales que empiezan la historia cuando el contactado o víctima se encuentra conduciendo. Pasamos al trance por geopatías. He tenido el placer de conocer de primera mano a gente que me habla de los visitantes de dormitorio. Me refiero a los fantasmas, espectros, sombras y demás, que te visitan cuando vas a dormir. Y estos encuentros se dan por geopatías en el espacio físico. No todas las veces, pero sí que se pueden arreglar simplemente moviendo la cama a otro lugar. A veces no lo sabemos y por debajo de nuestra cama hay vetas de aire, de agua o pasan líneas Curry y Harman. Estas geopatías producen manifestaciones en el plano físico. Por ejemplo, pueden producir ramos de alto índice de accidentes, pueden producir también zonas de momificación que usaban tanto los antiguos egipcios como en la actualidad lo usa la Iglesia para poner sus santos incorruptos. Son personas que al no momificarse se consideran como santas o se consideran milagros eclesiásticos. De hecho, en las iglesias podemos encontrar casi siempre zonas geopáticas llamadas también puntos de poder, en el altar, encima de las tumbas, etc. Este tema lo vamos a abordar más en profundidad en otro vídeo. Lo que nos interesa ahora mismo es que estos puntos geopáticos nos pueden inducir en un estado de trance. Normalmente suele ser un trance involuntario, ya que no somos conscientes de que nos encontramos en un punto geopático. Pero para gente que reconozca y sepa dónde están estos puntos geopáticos o de poder, pueden entrar voluntariamente en el trance, simplemente colocándose encima. Un ejemplo muy claro es el de Paloma Navarrete, que sabiendo dónde se encontraba uno de estos puntos en su casa, tenía en ese espacio puesto su consulta de tarot, ya que el simple hecho de sentarse en ese espacio le inducía a un estado propicio para practicar todo tipo de mancia. Según la intensidad de estos puntos y el poder de los mismos, podemos entrar tanto en estado alfa como en zeta o en gamma. Normalmente entramos en estado alfa, pero si estos puntos tienen unas unidades Bobis que están muy alteradas, podemos llegar a entrar en estados de conciencia más profundos, siempre dependiendo del tipo de geopatía y de sus unidades Bobis, que son unas unidades con las que se suelen medir estos espacios. Bueno, puedes medir la energía de cualquier cosa, pero ya hablaremos en otro vídeo con más detalle sobre las unidades Bobis. Vamos a hablar del trance del medium. Este trance suele ser voluntario, ya que la persona se pone en este estado para contactar con los muertos o seres de otros planos. El trance del medium suele ser inhibitorio, ya que lo que buscamos es un estado hipnótico y de relajación, en el que podamos mantener una comunicación fluida con estos seres o podamos integrarlos en nosotros mismos y que hablen a través nuestro. Este estado suele ser un estado alfa, en el que estamos relajados y en meditación, pero también puede llegar a ser un estado theta, en el que no seamos demasiado conscientes de la realidad física. Si habéis practicado integraciones en vosotros mismos, sabréis de lo que hablo. Este estado en el que percibes más información de otros planos que del plano físico y además entras en ese estado de exotermia,
en el que te baja la temperatura corporal y empiezas a sentir bastante frío. Al llegar a ese estado existen distintas herramientas, a veces haciendo simplemente el destierro menor del pentagrama, cualquier otro tipo de destierro, y ya te pones en un estado alfa. Hay gente que para llegar a este estado lo hace con una cuenta atrás, la visualización mental de los números, y codifica el hecho de llegar al cero con estar en el estado alfa de conciencia. Hay gente que hace un condicionamiento con un mudra cualquiera, tipo este, para llegar al estado alfa. Entonces, solo con hacer este mudra codificado ya entras en este estado. También entras en el estado alfa simplemente relajándote y meditando. Hay un montón de vídeos para llegar a este estado con las ondas neurales. Se basan en poner el mismo sonido con una diferencia de hercios en la oreja izquierda y la oreja derecha, lo que produce que nuestro cerebro, al intentar equilibrar estos sonidos, produce la diferencia de hercios que les falta. Es lo que nos hace entrar en el estado alterado de conciencia. Como veis, hay multitud de herramientas. Os propongo simplemente que probéis cuantas más mejor y os quedéis con la que más os sirva, no con las más fáciles. Pero, siguiendo con el estado alfa, vamos a poner algunos ejemplos más para que podáis reconocerlo. Cuando leemos y estamos muy inmersos en la lectura o en el estudio, entramos en un estado de relajación y fijación. También nos pasa cuando vemos una serie o película y estamos muy atentos y a la vez relajados. Y hasta nos podemos sentir un poco descolocados. Esto es el estado alfa. Y podemos usar este estado para las mancias, para las claris, para la invocación y invocación de entes, en el recibimiento de informaciones astrales, entre otros. Por último, vamos a hablar un poco más del estado gamma, que va relacionado con el trance excitatorio. En este estado entramos cuando tenemos una sobrecarga sensorial que puede ser involuntaria, como el síndrome de Stendhal, en el que la sobrecarga de estímulos artísticos nos produce un elevado ritmo cardíaco, vértigo, confusión, palpitaciones, incluso alucinaciones. Otras formas no voluntarias de entrar también se pueden dar en momentos en los que tenemos mucho miedo y nos bloqueamos, momentos de sobreexcitación, cuando nos vemos abrumados por un estado de odio o de enfado desproporcionado. Me refiero a estos estados en los que dejamos de ser conscientes y normativos y nos invade un flujo de energía tan heavy que nos produce un estado excitatorio. Debemos tener cuidado porque en el estado de trance excitatorio o estado gamma podemos hacer cosas de las que nos arrepintamos cuando volvamos a tierra, o sea, nuestro estado normativo o beta. Podemos producir el trance excitatorio o estado gamma voluntariamente por medio de la autoflagelación, por medio de las drogas, por medio de la hiperventilación, produciendo una sobrecarga sensorial, por ejemplo, poniendo música fuerte a la vez que comemos picante, a la vez que olemos algo nauseabundo y además estando a oscuras con una luz estroboscópica. También podemos llegar a este estado con el baile, el canto, el tamborileo, la repetición de mantras. Lo que tenemos que tener claro es que cuando estamos en un estado de sobreexcitación sensorial seguramente nos encontremos en gamma. Este estado lo podemos usar para la activación de sigilos, la creación de servidores o egregores, la materialización de nuestra voluntad mediante la repetición de mantras o sigilos tipográficos. Lo importante del trabajo mágico en este estado es la facilidad de grabar un mensaje en nuestro subconsciente, ya que nuestro consciente está saturadísimo y no tiene filtro. La elección de la herramienta de trance siempre va a depender de la persona que lo haga, pero no me refiero a la que les resulte más fácil, sino a la que tiene mejores resultados. Y lógicamente el trance elegido tiene que ir en relación con el tipo de trabajo y el objetivo del mismo. Si os ha gustado este vídeo, más adelante voy a dar otras herramientas para entrar en estados de trance. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos pronto. Orad y laborad.